Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que fue bautizado en el río Jordán, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. En este día del bautismo de Jesús, invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que Él nos haga recordar y valorar nuestro bautismo, y que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria precisamente del bautismo que un día recibimos. Y pidámosle que Él nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, te pedimos que bendigas esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, la liturgia de la palabra
es toda ella una nueva manifestación. Dios nos sigue ayudando, mostrándonos que Jesús es su Hijo muy querido, en quien tiene puesta toda su predilección. Abramos nuestro corazón para que Dios nos hable y aumente nuestra fe. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judá, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llamándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen, gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que vienes a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los seres humanos necesitamos valernos de signos y símbolos para comunicarnos los unos con los otros, para interpretar la naturaleza y, por supuesto, para relacionarnos con Dios. Un símbolo, un sacramental ha sido
el que al comienzo de esta Eucaristía hemos realizado al echar el agua bendita sobre cada uno de los concurrentes a esta asamblea litúrgica. Hay signos naturales que nos avisan que algo va a pasar. Por ejemplo, cuando el cielo está tormentoso y preanuncia con claridad que va a llover, llueve. Es un signo. Hay otros signos comunes a toda la humanidad. Nos entendemos sencillamente por actitudes, por rostros, por formas, cualquiera sea el idioma o la cultura. Y surgen espontáneamente, por ejemplo, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos doloridos por algo o satisfechos por algo. Y también se dan signos que los manejamos voluntariamente para demostrar disgusto, amistad y tantas otras vivencias. Muy distintos son los símbolos, como las banderas nacionales, las imágenes religiosas, la foto de un ser querido, distintivos que señalan pertenencias políticas, partidarias o la pertenencia a un determinado club. Los símbolos solo representan las realidades. La bandera no es la patria, solo la simboliza. Otro ejemplo puede ser el de un semáforo, que con la luz roja señala el peligro, pero no puede evitar un accidente si hay una transgresión. Todo esto no pretende ser una disquisición intelectual, sino para ver el valor de signos como son los sacramentos, como es el caso del bautismo. Los símbolos pueden falsificarse incluso con fines de lucro o para representar con membretes y sellos de goma instituciones no existentes, o para aparentar un poder o una influencia que no se tiene. El signo, en cambio, está llamado a provocar aquello que significa. En la vida religiosa se dan las dos cosas. Existen muchos símbolos expresando de distintas maneras la religiosidad del pueblo. No cabe duda que la fuerza y el fundamento de estas manifestaciones simbólicas demuestran la fe con mayor o menor conciencia, y la fe y la condición de personas que han recibido ese signo sagrado que es el sacramento del bautismo. Cuando Jesús en el Jordán inauguró el nuevo bautismo, se dio a conocer públicamente así su disponibilidad total para cumplir la misión encomendada por su Padre en favor de toda la humanidad. El Concilio Vaticano II, el encuentro de Aparecida celebrado hace pocos años en Brasil, el Año de la Fe, la elección de un nuevo Papa, Francisco, siguen dando impulso a todos los creyentes para que seamos consecuentes con la fe recibida en el bautismo. Pero hay que demostrarlo con hechos. Hay que demostrar nuestra disponibilidad para no solo anunciar, confesar la fe, sino practicarla. No podemos ocultar que existe cierta mentalidad secularizante que pretende borrar los símbolos sagrados en los lugares públicos, porque entiende esa mentalidad que la cuestión de la fe debe reducirse a algo absolutamente privado y por lo tanto podrá ser exteriorizada dentro de los templos y a lo sumo en el propio hogar. Felizmente, las procesiones y peregrinaciones multitudinarias, no solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo, demuestran con mayor o menor conciencia de quienes participan que el seguimiento de Jesús va por otros cauces,
aunque algunas ideologías pretendan desconocerlos o descalificarlos. La raigambre cristiana del pueblo argentino y en general en América Latina pone en evidencia la potencialidad misionera y evangelizadora que brota del bautismo, al tiempo que expresa la alegre experiencia de pertenecer a la Iglesia. El Concilio Vaticano enseña que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, un signo, porque es signo visible e instrumento de la unión íntima con Dios y con todo el género humano. Cada bautizado, consecuente con ello, es necesario que lo haga palpable en su modo de pensar y en su modo de actuar, para que el mensaje de Jesús realmente sea algo que se pueda palpar. Pero tengamos en cuenta algo: la pertenencia a la única humanidad, proclamada hace más de 500 años por Fray Bartolomé de las Casas ante el atropello y las felonías que se cometían contra los indios, vale hoy para que los bautizados no tengamos una mentalidad elitista o clasista. El Padre Dios, en el Evangelio que escuchamos, afirmó cuando Juan bautizó a Jesús: "Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puesta mi predilección". Y esto también se puede y se debe decir de cada bautizado, siempre y cuando se tenga en cuenta que esta expresión no está reservada para quienes formamos la Iglesia Católica. Si pensáramos así, no lograríamos entender los esfuerzos que se realizan actualmente entre las distintas iglesias cristianas, con las que no estamos desgraciadamente en plena comunión, para recuperar la unidad querida por Cristo al fundar su iglesia. Hay multitud, millones de hermanos que también recibieron el bautismo en nombre de la Santísima Trinidad. Por lo mismo, tampoco debemos olvidar que el bautismo borra el pecado original. Se da la situación salvadora de Jesús, pero pone también de relieve y pone el acento en que todo hombre y mujer es imagen y semejanza de Dios. Y el bautismo destaca eso. Y precisamente en las épocas coloniales, cuando se bautizaba a los negros, se bautizaba a los indios, se los bautizaba precisamente para destacar que esa persona era un hijo de Dios. Ya lo era antes, pero el bautismo lo ponía en evidencia. El impulso entusiasmante que ha despertado el Papa Francisco en el mundo debe potenciar los carismas de todo bautizado para trasladar los valores evangélicos a la vida familiar, a la comunidad eclesial, al mundo del trabajo, al mundo de la cultura, de la política y de todo el quehacer personal y social. Recordemos entonces siempre la enseñanza conciliar por la que se afirma que a la Iglesia no le son ajenas ni las alegrías ni las tristezas que afectan a todo el género humano. Si asumimos seriamente nuestra condición de bautizados, contaremos con una savia vivificante en todo nuestro ser y en nuestro querer. Y los frutos evangélicos no se harán esperar, brotarán casi espontáneamente para dar un testimonio atractivo de una fe que vale la pena practicarla. En la Iglesia
Existen muchas fórmulas para confesar la fe. Algunas de ellas, junto con otros hermanos nuestros, como son los ortodoxos, con el credo de Nicea, o los protestantes evangélicos y otras iglesias que también profesan la fe con el credo de los apóstoles, el que habitualmente estamos diciendo cada vez que celebramos la misa dominical. Hoy emplearemos la fórmula que se emplea en el bautismo, cuando se va a bautizar un adulto o un niño, y entonces contestarán si renunciamos a las primeras preguntas y luego si creemos. Renuncian a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor. ¿Renuncian? Sí, renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los complejos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno. ¿Renuncian? Sí, renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, verse siempre superiores, creerse ya convertidos del todo, buscar el dinero como el máximo valor, buscar el placer como única ilusión, buscar el propio interés por encima del bien común. ¿Renuncian? Sí. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Dios Todopoderoso los bendiga y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. Y ahora presentamos confiadamente nuestras súplicas al Señor. A cada súplica respondemos: aumenta, Señor, la fe de tu pueblo. Por la Iglesia de Dios, para que aumente el número, la fidelidad y el testimonio de sus hijos, oremos: aumenta, Señor, la fe de tu pueblo. Por el Papa y los obispos de todo el mundo, para que el Señor los ayude a vivir en unidad y los libre de todo mal. Oremos. Aumenta, Señor, la fe de tu pueblo. Por todos los ministros de la Iglesia, por todos los que educan la fe del pueblo de Dios, para que sean ejemplo y verdaderos servidores de la comunidad, oremos: aumenta, Señor, la fe de tu pueblo. Por todos los cristianos, para que tratemos de escuchar el magisterio de la Iglesia, para actuar de acuerdo en cada circunstancia. Oremos. Aumenta, Señor, la fe de tu pueblo. Por las familias y las comunidades parroquiales, para que sostenidos por la fe y el amor mutuo, sepan sobrellevar las contrariedades en todos los momentos de la vida. Oremos. Aumenta, Señor, la fe de tu pueblo. Y ahora recemos por nuestra querida patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo,
y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Llevemos alegremente al altar los dones para celebrar el sacrificio que el Señor dejó a su Iglesia, para que, alimentada en la mesa eucarística, lo manifieste en el mundo. Y también llevamos las intenciones que recibimos semana a semana de nuestros televidentes. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos entre nosotros y al celebrante que nos preside, elevemos la gran acción de gracias del pueblo que conoce a Jesús y por su manifestación nos conduce a su reino y a su gloria. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por la voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, obispo de Roma, con nuestro arzobispo de Buenos Aires, Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con la conciencia de que somos hijos de Dios, le decimos a nuestro Padre Celestial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de la maldad. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Aquí en el templo y en el lugar donde nos encontramos, nos damos un saludo de paz. Venga.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa. pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, al presentar las ofrendas hemos llevado el pan y el vino. Ahora son el cuerpo y la sangre del Señor resucitado, comida y bebida de nuestra salvación. Invitados por el Padre Celestial, acudamos a recibir la Eucaristía. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Paulinas ha publicado este libro, Cristianos Creíbles, sacerdotes, religiosos, laicos, personas comprometidas con distintas situaciones que hacen a la vida familiar, a la vida social, a la política, al gremialismo, gente que ha vivido no solamente en nuestro país, sino en otros lugares también, y que ha hecho que la fe fuera creíble a través de ellos. Otro libro importante publicado por la editorial Santa María es Cuerpo a Cuerpo. Este libro presenta los hogares para la recuperación de personas adictas que fueron fundados precisamente con el auspicio y con el impulso dado por el entonces cardenal Bergoglio aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos ir en paz.